Abran cualquier revista literaria independiente, exploren el catálogo de una editorial emergente o asómense al borrador del tipo de veintitantos años que se sienta en la esquina de la cafetería que frecuentan con una libreta Moleskine y con la cara de no haber dormido en 3 días. El diagnóstico de esta exploración es abrumadoramente el mismo. Todos están escribiendo el mismo maldito libro. Hay una especie de infección de transmisión textual recorriendo los talleres de narrativa hispanoamericana. Una plantilla invisible donde solo cambian los nombres de los personajes y los bares de mala muerte, pero todo lo demás es lo mismo. Bienvenidos al imperio del Bolaño Core, la religión no oficial de una generación de escritores que decidió que para ser bueno bastaba con imitar las obsesiones del escritor chileno. Si antes padecíamos a los bukovskitos, ahora tenemos a los bolañitos. Pero ¿por qué Roberto Bolaño? ¿Qué tiene este tipo que logró que miles de jóvenes prefirieran clonarlo a él antes que encontrar una voz propia? Para entender el hechizo hay que mirar primero al mito. Bolaño no fue el típico señor de letras que hace una carrera académica, consigue una beca o dos o tres y se sienta a dar clases desde la comodidad de una universidad pedorra, preguntándose por qué diablos no le ha llegado su depósito del SNI. Su vida, la de Bolaño, fue un mapa de grietas. Él nació en Chile, pero la agitación política y la personal lo llevó a un exilio itinerante. Su paso por México en los años 70, donde fundó el infrarrealismo y sus caminatas interminables por Bucareli y esa mezcla explosiva de poesía trotada y de juventud rabiosa, no fue una pose publicitaria. Eso era su respiración cotidiana. Luego vino España, el retiro obligado en Blanes, trabajando en turnos de noche como vigilante, velador, le decimos en México, mientras escribía como quien sabe que se va a morir y que se va a morir bien pronto. Los terrores de Bolaño eran todos reales, el miedo al olvido, el miedo a la bancarrota, el miedo a dejar desamparados a sus hijos, a la enfermedad hepática que finalmente terminó por llevárselo en 2003 y sobre todo el terror a la mediocridad literaria. Su literatura estaba impregnada de una urgencia feroz, porque no tenía tiempo, se le escapaba de las manos y se le escapaba a chorros. El problema, digamos, comenzó cuando los jóvenes leyeron esa urgencia y se enamoraron del aura de poeta maldito, de enfant terrible, y decidieron que era facilísimo copiar la fórmula. En lugar de asumir el compromiso ético y radical que Bolaño tenía con la literatura, donde escribir era literalmente jugarse la piel, la narrativa actual prefirió quedarse con el disfraz puesto, se construyó así una literatura facilona, una literatura comodina, sin aristas reales, donde se simule el peligro desde el teclado de una MacBook Pro y con un café latte tibio al lado para identificar, digamos, esta epidemia literaria hecha con moldes, basta con que revisemos, vamos a decir, la palomita azul de verificación del perfecto epígono bolañano. Eh, Vamos a identificar, digamos, 5 puntos y si
la novela que están leyendo tiene más de 3 de estos elementos, lo siento, eso no es literatura, eso es un cosplay de los detectives salvajes. En número 1, el protagonista, poeta, maldito, desempleado o marginal. El héroe de la narrativa actual es invariablemente un sujeto de 26, 30 años que se autodenomina poeta, aunque en todo el libro no leemos un solo maldito poema suyo, lo cual pensándolo bien es una bendición. El tipo está desempleado, pero misteriosamente tiene dinero para comprar cigarros todo el libro, para comprar cervezas todo el libro, para comprar libros de segunda mano, no porque no le alcance para ir a Gandhi a comprar libros nuevos, sino porque es más cool decir que son de segunda mano, o mejor, que son robados. Camina por la ciudad reflexionando sobre la vacuidad de la existencia moderna, mientras él ignora en su iPhone las llamadas de sus papás, quienes son los que realmente le pagan la colegiatura y lo mantienen. Esta marginalidad es puramente estética, es la romantización del desempleo por parte de estos chicos de clase media que juegan a ser náufragos urbanos sin haber pasado jamás un día de hambre real. No tienen puta idea de lo que es ser desempleado y tener que llevar comida a la mesa para que coman los hijos de verdad. No tienen puta idea. 2. La erudición por enumeración. Las listas como método para parecer inteligente. El protagonista entra a un cuarto o a una librería y procede a enumerar 14 poetas vanguardistas búlgaros de los años 30, 8 títulos de libros inexistentes y 6 revistas literarias fetiche. Sur, Vuelta, de New Yorker, la Nouvelle Revue francés, todas estas sirven como perfectos ejemplos. Bolaño usaba las listas como una enciclopedia de delirio, una forma, digamos, de cartografiar su propia locura, pero sus imitadores las usan como una suerte de currículum falso. Es la erudición de Wikipedia, acumular o apilar nombres propios y bibliografías ficticias para que el lector, la lectora, crea que el autor es un erudito atormentado cuando en realidad solo es un adicto a acumular datos inútiles cuando bien les va, porque la verdad es que terminan siendo datos imbéciles. En tercer lugar, eh, México, o concretamente Sonora, como escenario. En Bolaño, Sonora era un destino. En sus avatares, pues es utilería. Para Bolaño, México no era el fondo de pantalla de su iPad, era un territorio mítico, una cicatriz violenta, eh, era la frontera final donde la poesía se encuentra con la barbarie. Sonora era el desierto absoluto, el abismo. Los detectives no iban a perderse, iban a ser devorados. Pero para la literatura de joven, de plantilla, México y el desierto son eh, simplemente una utilería exótica. Sus personajes viajan al norte o se pasean por las cantinas del centro histórico de la CDMX, no porque la historia lo pida, sino porque necesitan, digamos, esa pátina de peligro latinoamericano. Es el turismo literario en su máxima expresión. El desierto reducido eso a filtros de Instagram. Quieren hablar del narco, pero quieren hacerlo desde un café pet friendly en la Condesa. Es decir, es el riesgo visto desde la pantalla, ¿no? Mientras ellos profilácticamente usan guantes de látex hasta para escribir, ¿no? En cuarto lugar tenemos lo que llamo la épica del perdedor cool. Hay algo profundamente perverso en cómo esta nueva literatura convirtió la derrota en una marca de estilo. En la literatura actual, fracasar no duele, el fracaso te hace ver increíble, el fracaso es la moda, el fracaso es
cool. El protagonista pierde a la novia o pierde el trabajo o no logra publicar su libro y termina mirando a través de la ventana mientras llueve, sintiéndose el tipo más interesante del planeta, mientras una horda de adolescentes lo envidia. La decadencia hecha pose, ¿no? Ya no hay una tragedia real en la derrota, sino un regodeo casi narcisista. Mírenme qué roto estoy, qué incomprendido soy para esta sociedad burguesa que no valora mi genio. Clic. Es la transformación del dolor existencial en una pose para foto de la solapa del libro que no termina ni de escribir. Maman a Edgar Allan Poe, pero no soportarían terminar vomitados en una banqueta como él lo hizo. Malcolm Lowry y el mezcal, de verdad, no tienen puta idea, pero no tienen puta idea. Y en quinto y último lugar está el final abierto o la incapacidad, digamos, para cerrar una pinche historia. Este es el síntoma definitivo. La historia se despliega a lo largo de docenas de páginas sin un rumbo claro y de repente termina. El protagonista cruza una calle o enciende un cigarro, mira el horizonte, se levanta el cuello de la gabardina y fin. Fade to Black. Cuando a Bolaño le preguntaban por sus finales abiertos, la respuesta estaba en la arquitectura misma de su visión del mundo, no solo de su visión literaria. Es decir, para Bolaño la vida no tiene un cierre limpio. Los crímenes a veces, casi siempre en este país, quedan impunes. Las búsquedas se diluyen en la nada, pero, pero en los bolañitos el final abierto no es una decisión filosófica, ni siquiera es una decisión estética, es pura pereza narrativa, es incapacidad de hacer eh, un final concreto, hacen finales abiertos sencillamente porque no tienen la menor idea de cómo resolver el embrollo que armaron o porque de plano jamás aprendieron a estructurar un desenlace. Disfrazan la falta de pericia, su falta de habilidad técnica, llamándola ambigüedad poética. Mis pelotas. ¿Quiénes se salvan? Ante este panorama desolador de clones literarios tristes, vale la pena preguntarse si todo está perdido o si queda alguien capaz de escribir sin usar el manual de instrucciones del tío Roberto. Por suerte, la respuesta es afirmativa y además es categórica. Hay autores y hay autoras jóvenes que entendieron que la mejor forma para honrar a un gran escritor no es imitarlo, sino destruirlo para construir algo propio en ese lugar. Pensemos, por ejemplo, en Fernanda Melchor, mientras la mitad de sus contemporáneos seguían escribiendo sobre poetas tristes en una cafetería, ella nos entregó Temporada de Huracanes, una bomba de brutalidad narrativa que no le pide permiso a nadie. Melchor no necesita fingir una marginalidad de cartón, su prosa es un torbellino de lenguaje viscoso, violento y profundamente ético, que mete las manos hasta el fondo en las entrañas de la violencia social y en la violencia de género en México. No hay nada de perdedor cool en sus personajes, hay dolor real, hay lenguaje vivo, hay una estructura narrativa absolutamente deslumbrante que demuestra un dominio técnico brutal. También está, por otro lado, Samantha Schweblin, eh, en lugar de recurrir al realismo sucio o al mágico y al realismo melancólico que plaga los talleres literarios, Schweblin tira de la cuerda de lo enrarecido, jala la hebra de lo extraño, de lo fantástico, con una precisión tremenda. Samantha Schweblin corta y sus cortes duelen. Libros como Distancia de Rescate o sus libros de cuentos muestran a una autora obsesionada con la atención, el límite y la fragilidad de lo cotidiano. Eso es lo que marca su obra. En Schweblin no hay listas enciclopédicas ni nombres de poetas inventados para abrumar al lector o a la lectora.
Lo que sí hay es una economía de lenguaje implacable, donde cada palabra está puesta para perturbar, cada palabra tiene un sentido, no es solo ir encadenando cosas para a ver si por suerte dicen algo. Ambas autoras, Melchor y Schweblin, demuestran que es posible hacer literatura de alto impacto en español sin necesidad de ponerse la gabardina de Mario Santiago Papasquiaro, ni de suspirar por la Condesa o por el desierto de Sonora, que por lo demás ni lo han visto. Se salvan ellas porque tienen lo que le falta a la masa de imitadores, tienen una voz propia e inconfundible. No son las únicas, por supuesto, hay mucha gente ahí. David Toscana, de quien ya hemos hablado, Álvaro Enrique, de quien saben que soy un fan devoto, Mariana Enríquez, Javier Velasco, en fin, todos ellos dueños de una literatura mayúscula, todos ellos dueños de un estilo propio. Es momento de que ya, por favor, apaguen la fotocopiadora. La literatura hispanoamericana no necesita otra versión descafeinada, deslactosada de los detectives salvajes, no necesita más novelas sobre jóvenes intelectuales que se lamentan por lo dura que es la vida mientras beben mezcal en un bar bohemio. Escribir no es adoptar una postura estética para encajar en el circuito de festivales o para gustarle a un puñado de críticos o de influencers, perdón aún. Copiar la superficie de un autor es, es asumir su riesgo. A ver, reordeno la idea, copiar la superficie de un autor sin asumir los riesgos que este autor asumió es la forma más rápida de pavimentar el camino hacia la intrascendencia. La verdadera lección de Bolaño nunca estuvo en sus trucos de estilo, ni en su pirotecnia, ni en sus poetas errantes, ni en sus listas infinitas. Estuvo en su valentía suicida ante la página en blanco, en su negativa radical a complacer a nadie y en su entrega absoluta a un oficio que no promete recompensa alguna. En su, en su entender que él no debía copiar al boom latinoamericano. A Bolaño le pasó lo que antes a Cortázar. Ya estábamos hasta la madre de magas perdidas en los puentes de París. Y a la generación de Cortázar le pasó con Borges, basta ya de laberintos, por Dios. Si los escritores jóvenes quieren salir de esta parálisis uniforme, tendrán que dejar de mirar a los ídolos del pasado como si fueran moldes de repostería y empezar a mirar el vacío propio, la oscuridad interior, como el mismo Bolaño escribió alguna vez con esa lucidez feroz que sus imitadores jamás podrán clonar. Él decía, el escritor es el que está dispuesto a meterse en el abismo con los ojos abiertos. Todo lo demás es pura utilería, un juego de sombras para escritores, entrecomillado, que le tienen miedo a la oscuridad y duermen con una luz prendida. Déjenme, déjenme en los comentarios qué novela reciente que hayan leído sienten que es puro Bolaño Core. Les recuerdo, mi nombre es Jonathan Frías, esto es Hablemos de, y si a ustedes les gusta el contenido que hacemos en este canal, los invito a suscribirse, comentar, compartir, dar like, etcétera, y nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.